Amén. Vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Amén. Todos conocemos y sabemos que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Viene y llena. Como seres humanos tripartitos que somos, tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Y es en el espíritu que se produce ese nuevo nacimiento. Es en nuestro espíritu. Ese espíritu que se comunica directamente con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Por eso mucha gente que no ha recibido a Cristo en su corazón lee la Biblia y no entiende muchas cosas porque no tiene el Espíritu Santo, no ha producido el nuevo nacimiento. Al recibir nosotros a Jesús en nuestro corazón, como le decía, viene y se produce ese nuevo nacimiento. Es como decir, se activa nuestro espíritu que estaba dormido. Estaba el espíritu, pero viene a activar. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, decimos: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento y recibo a Cristo como mi Señor y mi único Salvador. Ahí viene el Espíritu Santo y nos sella con su presencia y nos trae la revelación, porque dice la palabra que Él es el que nos guía, nos ayuda, Él nos convence, Él convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Es ese Espíritu Santo que nos da la vida. O sea, estamos muchas veces, hay mucha gente caminando muertos en vida porque no tienen al Espíritu de Dios, caminando a la deriva. Usted ve gente que camina y no sabe dónde va, no sabe qué hacer, porque no tiene esa, como decimos, viven muertos, están muertos en vida, caminan sin rumbo, sin dirección, sin guía. Y necesitamos nosotros como hijos de Dios conectarnos a ese Espíritu Santo. Vamos a conocer más, usted ya conoce el Espíritu Santo de Dios, sobre la persona del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Dice en Mateo, ahí vamos a comenzar a leer Mateo 28, 19. Siga usted en la palabra. Mateo 18 dice 19. Mateo 28, 19. Sí. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Es el Dios trino y único, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona coexistente con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo no es una energía como muchas personas piensan, no es una fuerza como la gente piensa y enseña. Tampoco es un poder o una influencia iluminadora. El Espíritu Santo es una persona dotada de inteligencia, voluntad y emociones. Dice que es la tercera persona, por tanto tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene emociones, así como usted y como yo. Amén. Para que podamos entender quién es el Espíritu Santo de Dios. Y una persona que tiene voluntad, inteligencia y emociones es alguien que puede sentir. Usted y yo somos personas que sentimos, que pensamos, tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos emociones.
y vamos a estudiar, vamos a ver, veamos algunas de las características personales de ese Espíritu Santo de Dios. Ahí en Juan 16:13, sigamos ahí en la palabra, Juan 16:13, dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice, ¿no? Tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener avivado ese Espíritu Santo, porque dice el Espíritu de verdad. Y si dice el Espíritu de verdad, quiere decir que hay también de mentira, ¿no? Que podemos ser engañados. Él dice, oirá todo lo que oyere, nos los hará saber y os hará saber las cosas que han de venir. En este tiempo nosotros es cuando más necesitamos buscar al Espíritu Santo de Dios, orar, preguntar, dejarnos guiar por su presencia. ¿Por qué? Porque Él nos va a decir todas las cosas que han de venir. Dice, en este tiempo estamos en tiempos difíciles, complicados, en últimos tiempos. Para este tiempo el Espíritu Santo está disponible. Amén. Como persona, el Espíritu Santo también habla. Él habla. Podemos ver en la palabra del Señor ahí en 2 Samuel 23, 2. En 2 Samuel 23, 2, el Espíritu Santo de Dios habla. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Otra palabra, también en Apocalipsis 2, 29. Dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el Espíritu Santo está constantemente hablando a través de los siervos. Ahí en las iglesias, en las diferentes iglesias, ahí en Apocalipsis, decía: el que tiene oído para oír. En todas las cartas, ahí en Apocalipsis, a todas las iglesias dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que oiga lo que el Espíritu está hablando. Necesitamos nosotros detenernos y conectarnos a ese Espíritu Santo para ver qué está queriendo decirnos. Él es nuestro guía. Necesitamos conectarnos a Él. Amén. Así como este teléfono, el aparato este aparato electrónico necesita, así por sí solo funciona y usted puede mirar limitadamente fotos, videos, pero para ver más informaciones, más allá, noticias, este aparatito necesita conectarse, ¿no? Con el internet, con el Wi-Fi. Necesita una conexión para poder obtener mayor información. Así también nosotros necesitamos esa fuente de conexión, que es el Espíritu Santo, quien nos va a revelar, dice la palabra. Amén. Nos va a revelar esas cosas grandes y ocultas para este tiempo. Amén. Necesitamos conectarnos a esa fuente inagotable que es la presencia de Dios, del Espíritu Santo. También otra característica del Espíritu Santo como persona: Él se goza. Ahí en Hechos 13:52 vemos la palabra que dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso no debemos de estar tristes. Si tenemos el Espíritu Santo, no debemos de vivir tristes, amargados, ahí, aburridos.
No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Dice, ¿cuánto más si tenemos el Espíritu Santo de Dios? Los discípulos estaban llenos de gozo. Dice, ese debe ser nuestro diario vivir, estar llenos de gozo y esperanza. Amén, porque portamos su presencia. Ahí también en Romanos 17, el Espíritu Santo posee voluntad. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 11 vamos a leer muchos textos de la palabra que nos enseñan acerca del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Él reparte como Él quiere. Aquí Él puede repartir como Él quiera. Amén. Él puede, dice la palabra del Señor, procurar los dones. Los dones del Espíritu Santo son regalos que nosotros debemos de procurar, debemos de anhelar cada día. Señor, yo anhelo ser llena del Espíritu Santo y hablar en diversas lenguas angelicales, sí, amén, diversas lenguas angelicales. Tener ese discernimiento de saber cuándo callar y cuándo hablar. Tener ese discernimiento, esa guía de saber cuándo hacer el negocio y cuándo no, amén. Cuándo ir a diferentes lugares, porque a veces disparamos sin preguntar, salimos a lugares sin preguntar si le gusta que vaya a ese lugar o no. Él da regalo y nosotros debemos de procurar los dones del Espíritu Santo, diferentes dones. Hay don de fe, usted puede leerlo en su casa, buscar los dones, don de fe, de sabiduría, don de inteligencia, don de hacer milagros, don de sanidad, para que yo vaya a los hospitales y ponga las manos sobre los enfermos y ahí comiencen a ser sanados en los mismos hospitales. Amén. Amén. Procuremos los dones. Sobre todo que profeticéis, dice la palabra. Que hablemos, que declaremos la palabra. Amén. Ahí vamos a leer en Juan 14, 26. También como persona el Espíritu Santo nos guía y enseña. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Amén. Vemos que cuando Jesús estaba cuando había resucitado y Él iba a ascender al cielo, y los discípulos ahí lo rodearon y estaban, no te vayas Jesús, porque así es, ¿no? Cuando hay un servicio hermoso, uno no quiere salir de la presencia, ¿no? Es hermoso estar en su presencia. Imagínense sus discípulos cuando Él resucitó. Él estaba en cuerpo glorificado ya por ascender al cielo y le pedían que no se vaya, pero Jesús, ¿qué les dijo? Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir en mi lugar el Consolador, ese Espíritu que va a estar ya permanentemente en ustedes. Porque antes el Espíritu Santo no estaba como ahora. Está en usted y yo y en mí. Está en cada uno de nosotros. Antes el Espíritu Santo específicamente usaba personas, siervos, los profetas, que hablaban lo que el Espíritu Santo les guiaba, les decía. Y ahora nosotros tenemos esto tan hermoso de que somos templos, de que Él habita en nosotros. Amén. Y es lo más hermoso porque podemos nosotros a cualquier hora ya no ir a buscar al profeta como antes para que Él nos guíe, nos dé una palabra.
nosotros a cualquier hora podemos orar y pedirle y Él nos va a responder, amén. A cualquier hora de la madrugada que usted le busque, Él le va a hablar, le va a guiar, le va a dirigir, le va a enseñar qué decisión debe tomar, amén. Así que tenemos un privilegio de que Él mora, de que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Porque todos los que son guiados, dice la palabra, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí en Romanos 8:14, tiene que aprenderse esa cita. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Aquí todos somos hijos de Dios. Amén. Y debemos dejarnos guiar por Él. Debemos dejarnos guiar por Él. Aprender a sintonizar su voz. Aprender a afinar nuestros oídos y alinearnos a su espíritu, porque no es solamente oír muchas veces o leer, a veces usted no entiende qué es la palabra y le dice, Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esta palabra? Ayúdame. Y ahí el Espíritu Santo le va a comenzar a revelar esas cosas que no conocíamos. En Romanos 8:26 también dice, Él intercede y gime, nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera, dice Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es ahí donde entra el Espíritu Santo de Dios cuando no sabemos qué decisión tomar, no sabemos en cualquier área de nuestras vidas, en cualquier situación que nos encontremos. Es ahí que nosotros nos derramamos, vaciamos nuestro corazón muchas veces llorando y no sabemos. Pero es ahí donde entra el Espíritu Santo mientras usted y yo le dejemos y hasta donde le permitamos entrar. Es ahí que el Espíritu dice, intercede al Padre con gemidos indecibles. Es necesario que nosotros empecemos, si aún no lo practica, orar, ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando recibimos ese poder del Espíritu Santo, es un poder, es un dunamis, dicen en hebreo, que quiere decir dinamita. Imagínense, una dinamita es poderosa, ¿no?, para destruir, pero el Espíritu Santo es poderoso para hacernos vencer, amén, para hacernos vencer. Él es quien nos ayuda en nuestra debilidad, dice, para hacernos vencer cuando estamos a punto de caer en algún pecado. Él es el quien nos ayuda en nuestra debilidad, porque en nuestra humanidad carnal muchas veces somos débiles, pero diga el débil, yo fuerte soy, dice la palabra, amén. Diga el débil, yo fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la iglesia todas las personas que han sido ungidas por imposición de las manos de nuestros pastores, de nuestra cobertura, nuestra madre espiritual, la profeta, el apóstol y todo el cuerpo de pastores que incluso vienen de Santa Cruz, son ungidos para tareas específicas, como antes en el Antiguo Testamento. Usted conoce esa historia, que cuando el profeta Samuel fue enviado, ¿no?, para ungir a David, ¿se acuerdan? Él llegó a casa de Isaí, de su padre, de David, y comenzó a
los llamó a los hijos que tenía Isaí. Y era una fila ahí de jóvenes hermosos y todo, pero el Espíritu Santo que estaba en el profeta Samuel, él era el que le guiaba para ungir a David como rey de Israel, como futuro rey de Israel. Pero no podía ungirlo porque el Espíritu Santo le decía que no era ninguno. Y dice Samuel, no es ninguno, tenés más hijos por ahí. Y ya el padre, David, se acordó de David que estaba, ¿no?, cuidando las ovejas, el más chiquitito allá, ¿no?, detrás de las ovejas. Y bueno, dice, tráelo porque si no, no nos vamos a sentar a la mesa, no va a haber ungimiento si no lo trae. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel era guiado por el Espíritu Santo. Y dice que cuando llegó David, le dice el Espíritu Santo, ese es a quien tenés que ungir. Y así se ungían. Así ungió al rey David. Dice que vació su cuerno de aceite sobre él. Y así fue ungido. Así fue ungido David. Aunque después volvió a seguir cuidando hasta el tiempo perfecto de Dios. Amén. Preparándose ahí. Como les decía, aquí igual el Espíritu Santo de Dios, nuestra madre espiritual, el apóstol, aquí el cuerpo, la familia pastoral tiene que orar, pedir la guía del Espíritu Santo para poder ungir a los pastores, a los diáconos, a los servidores, a todos. Usted ha visto, ¿no? Cada inicio de año, la pastora unge. Un sábado en una fiesta juvenil, era un montón de gente aquí y ungieron, nos pusieron las manos, impusieron nuestras manos y nos ungieron, consagrándonos para el servicio aquí en la casa del Señor. Igual los instrumentos, todos los instrumentos, todo lo que se utiliza, las sillas cuando se compran, todo lo que utilizamos, las máquinas en producción, en todos lados, son ungidas, son consagradas para un servicio específico. Amén. Todo es ungido, quiere decir, es consagrado para uso exclusivo al servicio de Dios. Así que por eso no podemos nosotros decir, ay, no me prestó ese instrumento para llevarlo a mi cumpleaños de repente. ¿Por qué? Porque tiene un uso exclusivo. Todo tiene un uso exclusivo. No podemos sacar las cosas de la casa, más bien tenemos que guardarlas, tenemos que cuidarlas. Amén. Las paredes, todo en la casa del Señor tenemos que aprender y enseñar a nuestros niños a cuidar. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros honramos a Dios, cuidando. Y la pastora no dice, voy a ungir porque me gustó esa persona. Es el Espíritu Santo quien guía, es el Espíritu. Ellos oran, ayunan, piden la guía del Espíritu Santo para renovar aún el equipo de trabajo de hombres de valor, de mujeres de reino. Así que si usted, digamos, no fue convocada en este año, no se enoje y no diga, es por cualquier otra cosa que no me pusieron. Pero usted tiene libertad de acercarse. Hay mucho trabajo en la iglesia, en el área de visitación. Ahí a la pastora María Lourdes, que es encargada de visitar a los hospitales, a orar por los enfermos. Le falta gente que le acompañe a ir a orar por los enfermos, a visitar a los enfermos. Y en todos los ministerios hay, en el diaconado, los ujieres, en todas las áreas necesitamos. Amén. Usted puede decir, involucrarse en la iglesia, al servicio al Señor. Así que somos ungidos, somos consagrados, usted y yo somos consagrados para uso exclusivo del Señor. Amén. Ya no nos conviene estar por ahí
dando mal ejemplo, mal testimonio. Veamos otra característica del Espíritu Santo. Él, en Santiago 4:5, dice la palabra del Señor, que Él nos anhela celosamente. En Romanos 15:30, ahí Romanos 15:30, perdón, vamos a leer Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo de Dios anhela que nosotros nos acerquemos, que le hablemos, que estemos en comunión con Él. Ahí en Romanos 15:30, el Espíritu Santo tiene amor. Dice Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mi Dios. Por el amor. Si usted necesita amor, dígale: Espíritu Santo, llena mi corazón con amor. No importa lo que haya pasado. No importa que yo no haya recibido de niño ese amor de mis padres, ese amor que necesitaba, pero el Espíritu Santo puede llenarnos de su amor, amén, que es el mejor amor que existe. El Espíritu Santo tiene amor, amén. En Efesios 4:30 también dice, como Él es una persona, Él siente. También nosotros, cuando como cristianos pecamos, fallamos, persistimos en ese pecado sabiendo que nos dañamos nosotros primeramente. Continuamos haciendo esa acción que desagradan. Y es ahí cuando comenzamos a contristarle, porque también Él se contrista. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando volvemos a caer en lo mismo, a tropezar de nuevo con esa misma piedra, contristamos al Espíritu Santo, lo arrinconamos. El Espíritu Santo se va apagando y usted siente dolor ahí. Pero eso no es bueno, hermano. No es bueno. Fallamos cada día, es verdad. Quizás una palabra ociosa de la cual vamos a rendir cuenta. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice, vamos a rendir cuenta en el día del juicio. Aún esas palabras contristan al Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y esas palabras, nuestras acciones, el Espíritu Santo se va apagando. Y muchas veces usted no se da cuenta cuando ya no está el Espíritu Santo. Por eso es peligroso. No nos conviene contristar al Espíritu Santo. Si sabemos que hemos fallado, correr a pedir perdón, pero tampoco seguir viviendo en ese círculo vicioso en el cual muchas veces cuesta salir del peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. Sé que está mal y sigo haciéndolo. Que no nos agarre ahí la venida del Señor. Desagradamos, contristamos al Espíritu Santo, le desagradamos, le entristecemos y vamos apagando su presencia. ¿Y cómo dice? No contristemos al Espíritu Santo. Quítense cómo contristamos. Dice el 4:31 en Efesios. Quítense de vosotros toda gritería, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
las palabras deshonestas, la amargura, gritos, iras, como dice aquí, ¿no? La malicia, entristecen el Espíritu Santo. También la inmoralidad sexual deshonra nuestro cuerpo. En 1 Corintios dice la palabra del Señor, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y ese pecado es directamente en nuestro cuerpo. Si somos el templo del Espíritu Santo, en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. Imagínense estar en fornicación, en adulterio. Directamente nosotros pecamos contra nuestro propio cuerpo y contra el Espíritu Santo de Dios. Es un pecado fuerte. Amén. La mentira y la falta de sinceridad también contrista al Espíritu Santo. Tenemos la palabra, usted conoce ahí en Hechos 5, del 3 al 4, no vamos a leerlo, pero conoce la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Que ellos mintieron a causa de una heredad. Ellos mintieron y la consecuencia de ese pecado les hizo perder la vida. Ellos murieron en el acto cuando el siervo de Dios lo confrontaba. La desobediencia y la terquedad también hace que contristemos al Espíritu Santo de Dios. Ahí en Isaías 63, 10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por la cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Israel, un pueblo rebelde, ¿no? La rebeldía hace enojar a su Santo Espíritu, hizo enojar. También el dudar del amor y de las promesas de Dios. Ahí en Hebreos 3, del 10 al 12 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El 11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fuerte esa palabra, dura esa palabra. Muchas veces hay gente inquieta que no puede entrar en el reposo de Dios a causa de la terquedad, de la rebeldía, de la desobediencia. Y el 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad también nos aleja de Dios. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradarle. Por tanto, el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Así que la duda también no agrada, la incredulidad no agrada al Espíritu Santo. La codicia también y el materialismo. Ahí veamos en Colosenses 3, 5. La codicia y el materialismo. Poner el amor al dinero y en las cosas materiales por encima de Dios. No que el dinero sea malo, que usted tenga mucho dinero es bueno. ¿Quién no quiere ser próspero, no? Todos necesitamos, por eso trabajamos todos los días, desde la madrugada muchas veces hasta tarde de la noche, para obtener dinero y más dinero. Pero el poner el dinero y las cosas materiales en primer lugar, por encima de Dios, tanto así que dejar de asistir a la iglesia, tanto así como dejar de servir por hacer dinero, por trabajar, eso es codicia. Y dice la palabra del Señor en Colosenses 3:5:
Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Avaricia, que es idolatría. Preferir eso antes que a Dios. Poner en primer lugar eso antes que a Dios. Y veamos algunos ejemplos de hombres que fueron ungidos para servir a Dios, pero por su desobediencia y falta de arrepentimiento genuino, ellos provocaron a ira al Espíritu Santo, tanto así que se apartó de ellos. Y veamos algunos ejemplos. Conocemos la historia del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, ungido también por el profeta Samuel. El Espíritu Santo se apartó de él, dice la palabra del Señor, por su constante desobediencia y rebelión. Ya esa desobediencia del rey Saúl era una desobediencia crónica, ¿no? Porque cada vez era que el profeta le llamaba la atención y él, que porque era el rey, él quería hacer lo que quería, lo que pensaba. No es lo que yo pienso así. Hay mucha gente que dice, yo pienso que es así. Es que el apóstol está equivocado. Yo pienso que es así. O la pastora está, si la pastora dice por aquí, es que yo pienso que es por acá. Eso es rebeldía, no obedecer a su autoridad espiritual, a su líder. Y eso también contrista al Espíritu Santo de Dios. Eso nos quita autoridad, la desobediencia. Esa situación provocó que el Espíritu Santo se apartara de Samuel. Ahí en Primera de Samuel 15, (22 y 23). Usted conoce la historia, que cuando Samuel desobedece, Saúl desobedece, y va el profeta Samuel y lo confronta, porque el mandato era que él elimine todo, elimina todo, le manda a decir el Señor. Pero él escogió lo más bonito, el ganado más gordo, el oro, escogió muchas cosas valiosas, pero ahí la orden era destruir totalmente a los amalecitas, incluyendo el ganado. Y Samuel dijo, cuando fue y lo confrontó al rey Saúl, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Imagínense ahí. Y en 1 Samuel 15, 26 dice, y respondió Saúl, no volveré contigo porque, respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aún mire, cuando nosotros estamos perdidos por ahí, aún nuestro entorno se da cuenta. Dice en 1 Samuel 16, 15, aún los propios sirvientes de Saúl reconocen el cambio, y los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta,
¿Por qué? Porque si no va a estar el Espíritu Santo de Dios, va a estar otro espíritu, pues no. Va a ser el que influencie nuestras vidas. Los cristianos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos endemoniarnos, pero sí podemos tener influencia de los demonios. Si no nos guía el Espíritu Santo de Dios, nos va a guiar otro espíritu. Así que tenemos que autoliberarnos muchas veces. Cuando vienen los eventos de sanidad interior, liberarnos. ¿Por qué? Porque esa amargura, ese resentimiento se va entrando, se va ahí enraizando, esa falta de perdón, esa situación entre los hermanos, que no me habló, no me miró, que no me llamó, que cualquier cosinga así usa el enemigo para ponernos aquí en nuestro corazón. Por eso dice la palabra del Señor que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, para que no nos muramos espiritualmente por una cosita, una rencilla que usa el enemigo. A veces el hermano o la hermana ni se da cuenta, pero nosotros estamos ahí torcidos por cualquier situación, y si no vamos sanando, no vamos liberando, nuestra mente comienza a trabajar y a meternos cosas que son mentiras del enemigo para hacernos vivir amargadas. Amén. Y el espíritu malo, el Espíritu Santo de Dios se apartó de Saúl. ¿Y quién era el que lo atormentaba? El espíritu malo de parte de Dios, dice. También Dios permite muchas veces para que nosotros reconozcamos, para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Era ahí que después David comenzaba a tocar para que ese espíritu que lo atormentaba al rey Saúl se vaya, lo deje. Con la alabanza, con la adoración, David espantaba ese espíritu que atormentaba a Saúl. Así que nos sintamos mal, nosotros cargadas, pesadas, dolidas, heridas, porque cada día nosotros podemos herir o ser heridos. Amén. Muchas veces sin pensar vienen situaciones que no nos agradan y nos vamos hiriendo. Ponga una alabanza, una adoración y libérese. Amén. No esté cargando cosas que no conviene. Así que, y hoy Dios nos confronta a través de su palabra. La orden es destruir totalmente el pecado en nuestras vidas. Destruir totalmente, así como el mandato a Saúl fue destruir todo el pecado. ¿Y por qué muchas veces abrazamos el pecado? Porque muchas veces, si el pecado nos hace daño, el enemigo, que es nuestro adversario, que es nuestro enemigo que quiere destruirnos, seguimos muchas veces coqueteando ahí a cualquier situación. Seguimos saliendo a buscar la tentación para vencerla. ¿Ah? Los jóvenes seguimos abrazando esa situación que nos hace daño y que el enemigo está usando disfrazada para hacernos caer, porque él viene a robar, a matar y a destruir tu vida, mi vida. Así que también otro que fue por su deseo, por su complacencia en el pecado continuo, era Sansón. Sansón hizo que perdiera su fuerza divina sin saberlo. Imagínense, el Espíritu Santo se apartó y él no supo. Cuando quiso pelear ya no tenía fuerza, ¿no? Así muchas veces pasa. Hay cristianos que vienen y están ahí adormecidos, muertos en vida, están en la iglesia, pero no saben que el Espíritu Santo ya se apartó muchas veces. Y necesitamos volver a invitar. Amén. Necesitamos reconciliarnos con el Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo, como les decía, venía sobre personas específicas. Hoy tenemos
lo hermoso que el Espíritu nosotros. Amén. El Espíritu Santo de Dios, estas tres personas divinas forman una única deidad, el único Dios y el único Señor. El Espíritu Santo es omnipotente. Usted sabe que Él es omnipotente, que todo lo puede. Él es omnipresente, que está en todo lado. Tenemos eso maravilloso de que Él está en todos lados, Él todo lo puede. Y es omnisciente, que todo lo sabe, porque Él escudriña aún la intención de nuestro corazón. Todo lo sabe. Todo lo sabe sin que nosotros le digamos. Por tanto, tiene los mismos atributos, el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que Dios Padre y que Dios Hijo. El Espíritu Santo, el Dios trino y único de la Santísima Trinidad. Ese Espíritu Santo puede ser nuestro mejor amigo, nuestro amigo personal, nuestro fiel amigo y compañero. Él ha estado presente siempre, aunque muchas veces creemos que estamos solos. En todos los grandes momentos de la historia, incluso cuando los seres humanos lo ignoraban, Él estuvo ahí, el Espíritu Santo. En la creación, una vez decía, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a su semejanza. Era un diálogo entre los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo no ha venido a pasar con nosotros algunos días, sino a morar en nosotros. Amén, porque dice la palabra que somos morada, somos el templo del Espíritu Santo. No piense usted que cuando viene a la iglesia nomás está el Espíritu Santo, sino cuando usted se va también a su casa, ahí está el Espíritu Santo, porque usted y yo somos ese templo, esa morada de Él. Y el día de Pentecostés marcó un nuevo día en las relaciones entre el Espíritu Santo y la humanidad. Él vino para habitar, como les decía, para habitar en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo. Así que por más problemas que vengan a atacarla, no podrán derrotarla. Amén. Por más problemas que vengan sobre su vida, no podrán derrotarla. Amén. Grábese eso. No se olvide, la iglesia, el verdadero cuerpo de Cristo que somos usted y yo, es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Y es tan indestructible como el mismo trono de Dios. ¿Por qué? Porque habita el Espíritu Santo de Dios. Por eso nos conviene tener al Espíritu Santo, amén, como nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro mejor amigo, nuestro consejero, nuestro consolador cuando estamos tristes, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la palabra. Usted y yo tenemos poder en el nombre de Jesús para hacer retroceder las tinieblas. Y dice la palabra en Isaías 54:17, ningún arma forjada del enemigo prosperará. Amén. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Hermosa palabra. Ningún arma, recuerde siempre que ningún arma forjada del enemigo prosperará en nuestra contra. Amén. Oremos. Padre Santo, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted anhele ser lleno del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la palabra. Anhele recibir el hablar en lenguas, el orar en lenguas. En cualquier momento usted puede ser bautizado por ese Espíritu Santo. Amén. Así que anhélelo, pídale al Señor ahí en oración. Si aún no
es bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos hace recuerdo que eres tú, Espíritu Santo de Dios, quien nos ayuda en nuestra debilidad. Eres tú quien nos enseña a pedir como conviene. Eres tú quien nos guía y nos dirige a toda verdad. Tu palabra es verdad, Padre. Gracias porque nos hace recuerdo que te necesitamos, que tú estás ahí. Ayúdanos, Padre, a no contristar tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cada día poder decirte, Espíritu Santo de Dios, buenos días. Poderte invitar cada día a que nos guíes, a que nos dirijas, a que seas tú nuestro ayudador. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos perdón porque muchas veces con nuestros malos pensamientos, actitudes o acciones te contristamos. Te pedimos perdón. En el nombre de Jesús, en esta hora nos despojamos de todo peso, de todo pecado, de todo aquello, Padre Santo, que humanamente hicimos. Pedimos perdón. Y hoy te invitamos, Espíritu Santo de Dios, a que tú te entrones, a que tú dirijas nuestras vidas en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Eres tú quien nos hace recuerdo de todas las cosas. Eres tú quien nos ayuda en nuestra debilidad, quien nos enseñas a pedir como conviene. Muchas veces no sabemos cómo pedir, pero es el Espíritu, dice tu palabra, quien se dirige al Padre con gemidos indecibles. Gracias te damos una vez más, Padre, porque nos hace recuerdo de tu palabra, que tenemos ese Espíritu Santo precioso. Ayúdanos a cuidarlo, ayúdanos a que cada día nos gocemos con Él, en el nombre poderoso de Jesús. A que ese fruto de tu Espíritu Santo se manifieste cada día en nuestras vidas. El amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad, que la mansedumbre y la templanza cada día podamos manifestar a través de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos una vez más, Padre. Anulamos ataques en nuestra contra. Cancelamos toda obra del enemigo en contra de la iglesia, del pueblo de Dios, en contra de nuestros